Isabel, adelante. Bueno, pues nada, yo simplemente os robo un minuto de los minutos que tenemos con los profesores. Simplemente daros la bienvenida. Este es el primer curso que hacemos dentro del plan de formación de la Unidad de Ciencia Abierta 2026. Y qué mejor regalo de que lo inauguren Daniel y Wenceslao. Como os he dicho antes en el correo con los datos de acceso, es la primera formación de 3 que tenemos pensado hacer con ellos, que ya os iremos informando de fechas y de cómo hacer las inscripciones y lo intercalaremos con otras formaciones que daremos nosotros desde la unidad. Bueno, esta formación, ya hablando en concreto, se enmarca dentro de las acciones que poco a poco estamos poniendo en marcha para cumplir el plan de acción que nos comprometimos para implementar los compromisos COARA en la Fundación, aquí en Fisabio. Y nada, poco más. Aprovecho para presentar a los docentes. Tenemos a Daniel Torres Salinas, que es profesor titular en la Universidad de Granada, y a Wenceslao Arroyo Machado, que es investigador postdoctoral en el Instituto Ingenio CSIC aquí en la UPV. Los dos son expertos en evaluación de la ciencia, en evaluación responsable y en estos nuevos modelos de evaluación que nos vienen ya, que son una realidad. Y nada, ambos nos van a guiar en una sesión que seguramente será muy práctica y muy provechosa sobre el tema del CVN, que nos suele preocupar a todos porque os sentís un poco perdidos a la hora de afrontarlo. Y nada, así que sin más, te doy la palabra y espero que la sesión os resulte muy útil. En silencio ya. Gracias, chicos. Muchas gracias, Isabel, por la presentación. Y bueno, vamos a ir empezando. Vale, vamos a ver. Ya os digo, sabéis que me voy callando, es que tengo que admitir aquí a la gente. Simplemente comentaros que un poco, vamos a intentar que la sesión sea un poco dinámica. Vamos a dar casi todos los materiales. Ahora os va a pasar un enlace, ¿vale? Una paginita web donde vamos a ir subiendo todos los materiales. Y como ha comentado Isabel, esto forma parte de un par, ¿no? que hemos hecho de 3 cursos cortitos. Voy a compartir aquí pantalla para que lo veáis y vamos empezando ya. Ahí. Bueno, todos estos materiales no os preocupéis que los vais a tener ahora disponibles. Va a ser es un documento que tengo yo aquí que tenemos, solemos utilizar aquí documentitos. Este documento lo vais a tener disponible y además aprovecharemos para ir poniendo aquí todos los cursos que demos con vosotros, ¿vale? De manera que tengamos un único enlace para todo, ¿vale? Cuando tengáis los materiales, pues os cogéis el enlace y vais a tener todo. Como comentáis, Isabel, vamos a dar 3 módulos. El primero que veis aquí es el de SVN narrativo y de los nuevos modelos de evaluación científica, y después daremos un par de ellos de inteligencia artificial. Uno dedicado especialmente a la redacción de artículos científicos, ¿vale? Y otro más orientado a procedimientos y flujos de trabajo dentro de la investigación, ¿vale? Bueno, este al que vamos a dar ahora, y los otros creo que no tenemos todavía, no tenemos fecha, pero bueno, imagino que pronto Isabel os pasará por ahí la fecha. Como os digo, tendremos todo aquí en este documentito. Ahora que cambie, que escucho yo aquí. Mira, en la medida de lo posible, normalmente tenemos todos estos materiales que vais a ver, los tenemos como un poco voy a poner ya este aquí, de guión, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Voy a ver que nos vamos a centrar en unas cosas, en otras, lo que considero muy importante. Me acaba de escribir, bueno, nos escribió Isabel esta mañana y nos ha comentado que tenéis la convocatoria de Sesenio, la vuestra, ¿vale? Entonces, no sé si os interesaría más, lo podéis poner por ahí por el chat, que enfaticemos más en la parte de SVN o empezamos directamente por la de Sesenio. Por lo que más preocupe, a mí a nosotros nos da exactamente igual, ¿vale? Porque habitualmente también damos por aquí todo el curso de Sesenio aquí en la Universidad de Granada y a través de ese 3 metros y damos cientos de cursos de esto. Entonces, si me lo ponéis por aquí, ¿sí? Me lo decís, y si no, pues continuamos con el programa. Vale, aquí CVN, perfecto. Venga, pues vamos a ir ahí. Pues si alguien quiere, después al final de curso, efectivamente, vale. Daniel, en lo que la gente va participando, aparte de decir hola a todo el mundo, remarcar que yo voy siguiendo mientras tanto el chat y que cualquier duda pueden ir trasladándola por aquí, que no esperen al final del curso y yo voy respondiendo, salvo que sea una cosa que a lo mejor tengas tú que intervenir y expliques. Vale,
vamos a hacer una cosa, vamos a hacer el guión normal de CVN, ¿vale? Vamos a explicar todos los principios básicos y después vamos a dar directrices muy claras, muy concretas, muy precisas para que hagáis la convocatoria de ese año, ¿vale? Porque tenemos los documentos que tenemos aquí en Granada y con esos documentos voy a poderlo hacer estupendamente, ¿vale? Venga, pues vamos allá. Y como dice Wences, en el curso somos dos profes. Uno está hablando y otro va a estar respondiendo dudas por el chat. Preguntad lo que os interese, las cosas que tengáis dudas. Lo importante para nosotros un poquito, sobre todo en este tipo de cursos, es que salgáis con las dudas resueltas. Y cuando me refiero a dudas, casi siempre nos referimos a problemas individuales concretos, ¿vale? Venga, vamos a ir viendo un poco esto. Aquí tenemos el documento y bueno, vamos a ir dándole. Por ahí tenéis materiales para que se quiera informar. Yo no os recomiendo tampoco que os saturéis de información. Casi todos los materiales que tenéis puestos aquí en este PDF es una síntesis de otros materiales que tenemos Wenceslao y yo. Entonces, con que utilizáis el PDF que habéis en pantalla, tendréis más que suficiente. Pero bueno, si alguien quiere profundizar, ahí tenéis más cositas, ¿vale? Pero bueno, como he puesto aquí, algunas cosas básicas antes de empezar, ¿vale? Para ir un poco contextualizando. No me voy a detener especialmente en la reforma de los sistemas de evaluación. Bueno, tenéis mucha información disponible, pero bueno, vamos a repasar un poco qué está pasando actualmente de una manera rápida y sencilla. Fijaros, actualmente la evaluación científica ha cambiado principalmente por este manifiesto. Hay muchos manifiestos, pero principalmente por este, ¿vale? Por Dora, por este manifiesto, que es de 2012, que es un manifiesto que sacamos desde el ámbito de la bibliometría. Y ya, fijaros, ya hace un añito del manifiesto, ya se hablaba en aquella época de hacer ciertas modificaciones en los sistemas de evaluación científica que ahora estáis viendo y que ahora estáis comprobando. Por ejemplo, eliminar el factor de impacto, no tanto eliminar, pero como aminorar la carga del factor de impacto, evaluar por mérito y no tanto por revista, ¿vale? Esto es importante, porque vaya a ver que muchos de los criterios que yo voy a señalar aquí después se van a sistematizar realmente en la normativa, o sea que no fueron declaraciones o una renovación que haya quedado en vacío, ¿vale? Fijaros, factor de impacto fuera, se va a valorar a nivel de artículo, como le decimos nosotros, no tanto de revista, y importante, ya en aquella época, por ahí podemos hablar de época, hace ya casi 15 años del asunto, no hablaban de que había que intentar no valorar solo la producción científica que hay en revistas científicas, sino también valorar otro tipo de productos, otro tipo de resultados de investigación. Ahora veremos cuáles son, ¿vale? Y bueno, en aquella época también se hablaba de la oportunidad de la publicación digital, que eso lo veréis ahora en los indicadores, ¿vale? Quedaros con esto, 2012, y fijaros, en 2022, ¿qué es lo que pasa? Aquí, en 2022, ¿qué es lo que pasa? Fijaros, en 2022 ya se crea una coalición para el avance de la evaluación de la investigación, donde determinadas instituciones llegan al acuerdo para poner en marcha criterios muy parecidos a los de Dora. ¿Vale? Y esta es la norma, el convenio, el marco que han firmado en vuestro instituto, que ha firmado el Instituto Solo Carlos III, que ha firmado la Universidad de Granada, que está firmando ANECA, por ejemplo. En fin, es un marco de evaluación que se está utilizando en muchos sitios. Aquí, fijaros ya, veis que hay elementos como los anteriores, diversidad de contribuciones, pero fijaros, importante, importantísimo. El mundo cuantitativo pierde importancia y se da paso a evaluaciones cualitativas, juicios cualitativos, que aquí en estos contextos tienen un poquito más de importancia, ¿vale? Y esto es importante, porque por esa cuestión surge el tema de las narrativas, ¿vale? Bueno, aquí abandonar el uso de propiedades métricas y proponer prácticas que contribuyan a la apertura, transparencia de la investigación, etcétera, ¿vale? Bueno, eso es un poquito el marco. En fin, lo podéis ver porque leéis las normativas todos los días y seguro que lo conocéis. Realmente aquí en España, fijaros, esto es lo que
provoca o lo que realmente le da el impulso, que es cuando Aneca firmó Dora y Coara. Como Aneca lleva los sesenios y lleva las acreditaciones, pues al final la que determina muchas veces el marco evaluativo, ¿vale? Pues fijaros, 2022 que firmó Aneca, vamos a aceptar aquí a la gente, ahí, de 2022 que firmó Aneca, se ha expandido a todos lados. Ahora mismo, yo creo que las grandes instituciones estaban firmados y ahora muchos centros, hospitales ya están firmando de manera individual. A nosotros nos da igual, porque al final las convocatorias nos siguen afectando, ¿vale? Proyectos, la convocatoria de sesenios, todas están ya sustentadas en estos criterios. Bueno, vamos a terminar rápido con esto, que no me quiero detener demasiado en los aspectos tan teóricos. Mirad, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a poner este que me gusta. Ahí. ¿Qué pasa con esto? Fijaros, dicen, vale, el sistema no va a utilizar tantas métricas, vamos a utilizar o se va a poner más énfasis en lo que opinen los expertos en el peer review, ¿vale? El sistema se va a orientar más al peer review. ¿Y qué herramienta necesita el peer review? Necesita lo que llaman las narrativas, el currículum narrativo, ¿vale? De aquí surge el currículum narrativo. Y un poco esta es la metáfora que cuando hacían pedagogía esta gente de Dora o nos dan pedagogía, esta es la metáfora que ponía como lo ideal de un currículum narrativo, de verlo como una especie de iceberg, ¿vale? Bueno, fijaros, simplemente paso muy por encima. Tenemos la aportación, ¿vale? Y ellos lo que piden, hay cosas que se pueden ver, ¿verdad? Cosas que se pueden ver, el contexto, los métodos, los resultados, también las narrativas de las métricas, todo esto se puede ver. Pero cuando hacemos una aportación, hay otra parte, que será una parte que desarrollaremos bastante, que no se ven. Y esta parte que no se ve, la historia, los desafíos, ¿vale? Los retos afrontados, son un poquito todo lo que nos van pidiendo lo de Dora y Coara. Realmente, en los 2 años que llevamos, 3, tampoco nos han dado muchas directrices de lo que es. Pero bueno, yo estamos en varios grupos trabajando de Dora y más o menos tenemos una idea clara de qué es lo que están pidiendo. Todo esto que veis en la zona derecha es lo que vamos a intentar sistematizar en este curso y es lo que llamamos la narrativa, ¿vale? Bueno, vamos a ir empezando. Ahí. Bueno, voy a ir, esto como he comentado, tenéis artículos publicados habitualmente sobre el tema. Mira, aquí tienen artículos, otro. Podéis leer esos artículos si queréis un mayor nivel de detalle. Por eso vamos a pasar aquí directamente, que es lo que me interesa un poco, es cómo podemos hacer la narrativa, ¿vale? Y sobre todo basándonos en las convocatorias, lo que nos piden las convocatorias. Sabéis que las convocatorias piden sobre todo que utilicéis, o piden especialmente que utilicéis el CVN de FESIT. Estos criterios son independientes de que haya aplicación o no. Pero, fijaros, ¿dónde podemos meter narrativa? Yo creo que ya lo sabéis porque habría hecho algún CVA, pero ¿dónde se puede meter narrativa? Por ejemplo, en este CVA. Mirad, en el CVA de la FESID, bueno, ya sabéis que lo que nos piden en primer lugar son las 10 aportaciones destacadas, ¿vale? Y la FESID y CVN nos van a permitir cargar estas 10 aportaciones. Tenéis que tener cuidado, ¿vale? Ahora veremos cómo son esas aportaciones, porque dispondrá aquí de 1500 caracteres. ¿Veis que aquí el sistema es importante y es selectivo frente a los currículos antes que mandábamos los proyectos? Aquí son 10 aportaciones, ¿vale? Que imita un poquito toda la parte de sesenio, que eran las 5 aportaciones, ¿vale? Un poquito igual. Tenéis que ser selectivos. Bueno, fijaros, aquí vamos a meternos, y lo veis un poco. Bueno, normalmente yo casi siempre, yo tengo aquí, bueno, imagino que todos vosotros también tendréis todo vuestro currículum aquí, ¿vale? Aquí va varios lugares donde podemos cargar esas 10 aportaciones de 1500 caracteres. Fijaros, aquí en la parte, vamos a darle aquí, aquí.
¿vale? Aquí creo que era el otro. Aquí lo tenemos. Aquí, ¿veis? Le he dado aquí a la zona número 6, actividad científico y tecnológica, y aquí podéis cargar. Esta es la zona donde podéis encontrar vuestras publicaciones científicas, ¿vale? Y aquí es donde tenéis que cargar la narrativa. Esto simplemente veis que aquí os aparece para cargarlo, ¿vale? Importante, aquí no hace falta que tengamos que cargar estas 10 aportaciones. Normalmente es muy fácil importar estas aportaciones de bases de datos externas, ¿vale? Con vuestro código ORCID, etcétera. O sea que ahora mismo es súper fácil actualizar este SVA, ¿vale? Y aquí vais a encontrar, como veis, la zona para cargar, para editar, ¿vale? Si pincháis aquí, pues podéis modificar el registro y sacar los diferentes documentos, ¿vale? Bueno, ahí veis cómo queda. Es un apartado chiquito, concreto, ¿vale? Después, ahora vamos a ir viendo todo eso. Ahora vamos a ver otro sitio donde podemos cargar, que yo utilizo y que este ya también aparece en el SVA desde hace unos años, pero que ahora cobra mayor relevancia. Tenemos un sitio donde cargamos narrativa, las 10 aportaciones que seleccionamos, pero también hay un sitio que es el resumen libre del currículum científico, ¿vale? Donde también podéis cargar narrativa, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, la parte de indicadores. Entonces, fijaros que podéis hacer un resumen. Aquí tenéis la imagen de vuestro perfil científico. También es un lugar donde podéis cargar con poquitos caracteres, o sea, no ocupa demasiado. Concretamente, fijaros, 3.500 caracteres tenéis ahí, ¿vale? Bueno, podéis hacer resumen. Ahora voy a dar cómo se hace ese resumen. Simplemente aquí era indicaros dónde podéis hacerlo, porque esto tampoco me quiero tener mucho, ¿vale? ¿Dónde podéis hacerlo? También podéis hacerlo de manera manual dentro de la plantilla del CVA que tengáis para la convocatoria correspondiente. A mí me ha pasado, para que estos son tan listos así, la gente que nos gestiona en la vida, que en la Junta de Andalucía yo generé el otro día mi CVN o mi CVA aquí para un proyecto de la Junta de Andalucía y me dijeron que el formato de FSI no servía. Y tuve que coger este formato, exportarlo a Word y editarlo para adaptarlo al modelo de la Junta de Andalucía, que simplemente era que cambiaba un logotipo. En fin, esas cosas pasan, ¿vale? Por tanto, no me importa tanto el soporte como saber dónde van las narrativas, que van dentro de las aportaciones o en el... Vale, vamos a ver un poquito. Aquí me he basado, ¿vale? En toda la parte de la guía. Vamos a ver un poco cómo se derrata las narrativas. Mira, el curso es muy comprimido, ¿vale? Entonces, bueno, veis que vamos un poquito rápido, va a estar grabado, lo vais a poder ver, pero sobre todo vais a tener los materiales, que yo creo que es lo más importante y os van a servir de guía. Entonces, no vamos a poderlo ver todo en detalle, pero vamos a ver las partes más importantes. Fijaros, vamos a ver lo que piden para que os quedéis un poco más tranquilos con todo el tema este del currículum narrativo. Mirad, siguiendo la normativa, ¿vale? Fijaros, ¿cuál es el guión que debería seguir una narrativa? Ellos mismos ya te dicen en sus normas que debe haber dos elementos y veis que aquí ya se queda representado lo que nos dice Dora y Coara. Debe haber elementos cuantitativos y elementos cualitativos. Es decir, puede utilizar métricas y después toda la parte cualitativa, que son muy difíciles de definir, pero sería esa parte de abajo que no se ve, ¿vale? Entonces tenéis que redactar dos grandes bloques, el quanti y el quali, ¿vale? Y esto tenéis además la guía, que veréis que también la hicimos desde aquí de Granada, tanto la guía como la guía de apoyo. Ahora la vamos a ver. Y fijaros, aquí tenéis lo quali, aplicación de los resultados. En vuestro campo está súper fácil, ¿no? Porque es aplicación de los resultados en innovación o aplicación clínica, el lugar que ocupa la persona candidata, según la ayuda en la publicación, la coherencia entre las publicaciones seleccionadas, trayectoria investigadora, etcétera. Es decir, tenemos que ponerlo cuanti y un poquito explicado y contextualizarlo bien, ¿vale? Por tanto, mirad, aquí quiero ir ya bajando la pelota, ¿vale? Todo esto es rollo. He intentado, esto es lo que nos dicen las normas, ¿eh? Todo eso. Todo eso es lo que nos dicen
que tenemos que hacer. Yo he intentado, o hemos intentado, y esto además es un curso que hemos dado en el Instituto Solo con los terceros, o sea que no voy a decir que esta evaluación por 100 por él, pero la docencia que damos o esto que enseñamos no lo ven problemático o lo ven bastante bien para que lo toméis como referencia. Mira, ya empezamos aquí un poco a establecer qué es lo que tengo que contar de mi currículum en cada una de esas aportaciones, ¿vale? Si veis algún elemento, alguna cosita que no enteréis de lo que es, le vais preguntando a Wenser por el chat, ¿vale? O lo vais resolviendo las dudas por ahí. Pero mirad, yo siempre aquí os aconsejo que hagáis ese párrafo cuantitativo, ¿vale? Y ese párrafo cualitativo. Os hablaba del iceberg. ¿Qué entiendo por cuantitativo? Todos los elementos objetivos y verificables, ¿vale? ¿Qué significa eso? Aquí estamos hablando casi siempre de los indicadores bibliométricos, con doble bibliométrico, cualquier tipo de indicador que me ayude a defender, digamos, la visibilidad o el impacto de mi publicación. Siempre tienen que ser verificables. Yo qué sé, pues fijaros, factor de impacto, bien, la cita, los indicadores normalizados, el liderazgo en las publicaciones, todo eso son elementos que podemos consultar en base de datos o en la revista o en la propia publicación, ¿vale? Y todos esos elementos se pueden introducir en esta narrativa cuantitativa. Después, fijaros, en la narrativa cualitativa, ellos dicen aplicación, innovación e impacto, ¿vale? Que yo lo he traducido en 5 cosas. La aplicación clínica directa, el desarrollo metodológico de herramientas, impacto en políticas públicas, transferencia al sector público e impacto en salud pública, ¿vale? Esas son las 5 cosas a las que, o los 5 aspectos que deberéis tratar especialmente en vuestra narrativa cualitativa, ¿vale? Para mí es importante que tengáis los materiales porque para mí es importante que cuando tengáis la aportación os sentéis aquí y digáis, ¿qué voy a contar? Ah, aquí tengo este pequeño guioncito. Y no preocuparos que ahora seguimos desglosando este arbolito, ¿vale? Quedaros por ahora con estos dos párrafos. Bueno, importante aquí, mirad, tenemos aquí máximo de 1500 caracteres. Va, chupado, 1500 caracteres, 3 o 4 frasecitas por párrafo. O sea, fijaros que esto es interesante. Esto es interesante y debéis considerarlo. Aquí hay 2 fases o 2 partes donde el investigador o la investigadora se autoevalúa a sí misma. La primera es cuando yo tengo que seleccionar las 10 aportaciones, que si la había experimentado es una cuestión que no es fácil, sobre todo si tenemos mucha producción científica. Y después, cuando estamos valorando ya la aportación, vamos a seleccionar la aportación, tenemos que seleccionar o pensar en qué indicadores, en qué narrativa, en qué historieta es la que mejor defiende mi aportación, porque evidentemente aquí tenemos un espacio que es hiper reducido. Entonces, veis que esta cuestión, sobre todo una cuestión de dedicarle mucho tiempo a pensar más que otra cuestión, ¿vale? Bueno, tenemos los 2 parrafitos. Mirad, quiero enseñaros exactamente cómo construir cada uno de los párrafos, ¿vale? ¿Qué es lo que tenéis que hacer? ¿Qué guión tenéis que seguir? ¿Vale? ¿Qué campos tenéis que poner? Mirad, he puesto aquí algunos conseguillos. Recordad, vuelvo a repetir, 10 aportaciones. Cada aportación, una narrativa. Y cada narrativa la dividimos en cuantitativa y cualitativa. ¿Vale? Y os voy a enseñar ahora qué es lo que, por ejemplo, debe incluir la narrativa cuantitativa. Bueno, aquí ya lo he dicho antes. Indicadores, indicadores, indicadores. Por tanto, fijaros, tenemos que poner la fecha de consulta de las bases de datos, las bases de datos que utilizamos para los indicadores que empleamos en la defensa, ¿vale? Rol en la autoría. Ir trincando esto porque, y esto mismo que explico, ¿vale? La gente que esté interesada en serio, las reglas son iguales. Lo voy a ver luego. Son exactamente iguales. Pero ya aquí podéis sacar ideas, porque es lo mismo. Es exactamente igual. Lo que pasa que aquí son 1500 y ese señor 6000. Pero si seguís el mismo guión, os va a ir estupendamente. ¿Vale? Bueno, error en la autoría, coherencia con la propuesta,
¿vale? Aquí en el caso del proyecto, esto sí es verdad que le están prestando mucha atención en la actualidad. Anteriormente, lo que hacemos cuando tenemos un proyecto es que ponemos publicaciones ahí a lo bestia. Ahora, intentar en la medida que un criterio importante para seleccionar aportaciones sean el vínculo temático que tiene con vuestros proyectos de investigación. ¿Vale? Eso es súper importante y eso lo mira, no voy a decir con lupa, pero sí lo mira con bastante atención, ¿vale? Y eso lo tendréis que incluir luego también de alguna manera en la narrativa. La aplicabilidad de la aportación y bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver, os he puesto, ¿vale? Aquí algunos parrafitos de esta narrativa para que los tengáis y podáis utilizarlos directamente. Es decir, cuando ahora tranquilamente os pongáis a defender vuestras aportaciones, ya tenéis aquí narrativas muy parecidas a las que tenéis que utilizar. Y además, bueno, si, como luego veremos, si nos da tiempo a dar algunos tips con inteligencia artificial, si conseguís el indicador y tenéis este párrafo, pues podéis imitarlo con relativa rapidez. He puesto aquí diferentes tipos de narrativas para que veáis que el mundo ha cambiado. O sea, podemos tener un mismo artículo, pero dependiendo del objetivo que tengamos, puede tener una narrativa diferente. He puesto aquí, por ejemplo, una narrativa clásica. Estas son las más facilonas, las tradicionales, las más fáciles, ¿vale? Narrativa cuantitativa 1, mirad, para revistas con alto impacto. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, si yo tengo una contribución vinculada al proyecto, que es Q1, está en JCR con su cita y todo lo habitual, pues aquí ya tenéis una narrativa básica, que simplemente fijaros que en esta narrativa cuantitativa es decir, los indicadores Q1, JCR, 2004, ¿vale? Revista situada 12 de 13, 87 citas. ¿Veis? Mirad esto que es chulo, ¿vale? Cuando digo yo aquí, la publicación ha recibido 87 citas y veis que pongo aquí la base de datos y la fecha de consulta, por si el revisor, la revisora quiere consultarlo, ¿vale? Veis que aquí pongo más indicadores. Como no hay muchos sitios, pues doy pequeñas explicaciones de lo que significa el indicador, ¿vale? Los más fáciles son los de impacto normalizado, que ya lo sabéis, que dice, oye, tengo un impacto 1,5, pues está un 50% por encima del mundo, ¿vale? Aquí veis que he puesto tanto la revista como la cita y quién me cita, ¿vale? Pequeña narrativa. Oye, pues he recibido 87 citas y me ha citado de la Harvard Medical School, del ETH de Zurich, del CNRS, ¿vale? De instituciones que a priori son de prestigio, ¿vale? Por tanto, fijaros qué bien, para un artículo que os mencionado, ya tenéis un poquito ahí lo que tenéis que contar. Que esto, si queréis luego los paraguases que os lo enseñé casi al final, está en la guía que yo explico, pero lo podéis consultar en 2 segundos en Web of Science, en Scopus y en OpenAlex, pero rápidamente, lo podéis consultar para hacer estos párrafos. Bueno, este es un ejemplo para revistas con alto impacto. Habitualmente, muchas veces en los proyectos, en los diversos tipos de convocatorias a los que nos enfrentamos, de recursos humanos, la que sea, ¿vale? Pues a mí me pasa muchas veces, o considero muchas veces que los mejores artículos son los últimos artículos que he publicado, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que si son los últimos artículos que he publicado, sobre todo, por ejemplo, yo, fijaros que soy de ciencias sociales, muchos de ellos no han sido citados y muchas veces no tienen indicadores relevantes de citación. Por tanto, poca defensa de utilizar. ¿Pasa algo? No pasa nada. Podéis utilizar otro tipo de indicadores. Aquí, fijaros, en lugar de poner estos dos, he metido la revista, pero aquí ya le he metido el liderazgo y he metido un poquito de colaboración, ¿vale? Es lo que os digo, el espacio, veis que es siempre el mismo. Tenéis que seleccionar lo que os interese o lo que consideréis más relevante. Bueno, aquí veis que igual he puesto la revista, hemos puesto el año, la base de datos, ¿vale? Y fijaros, mi posición como autor de correspondencia evidencia liderazgo en esta línea. Veis que tampoco acostumbraros a no hacer narrativas demasiado pesadas y intentar hacer narrativas que las frases tengan sentido, porque muchas veces las frases suelen ser vacías, pero frases rápidas, cortitas, directas, precisas, ¿vale? He puesto aquí además que tiene
colaboración internacional con Leiden University, que este es el centro ahí top, ¿vale? Aquí, Wences no ir respondiendo bien, ¿no? Sí, bueno, ahí irle preguntando y le vais dando ahí la matraca ahí a Wences, ¿vale? Que siempre el tío controla mucho de todos estos temas. Oye, Dani, una tontería. Por si a lo mejor cosa mía, en el de arriba, el de Nation Communication, tienes puesto categoría Multidisciplinary Science D4. Ahí te refieres a decir 1, ¿no? Has puesto un 4 por error. No, pues, no, el decir es el 4. Tú dices que es decir 1 por error. Pero sí, es el decir 1. O, sí, yo creo que sí. Sí, porque es 12 de 300 el primer decil. El primer decir. Vale. Puede ser que sea un error, sí. Debería poner, como indica Wences, vamos a ver aquí, D4, pues sería aquí un 1, D1, ¿vale? Bueno, habéis visto que esto es muy, muy fácil. Las narrativas cuantitativas en vuestro campo no complicaron la vida, son lo más fácil que hay. Me voy a Web of Science, me voy a Scopus, me voy a OpenALE y rescato los indicadores, ¿vale? Wences, ¿puedes ponerle el enlace que tenemos al documento este de la guía que tengo a la guía que tengo para el Instituto de San Carlos III? Está enlazado al principio, Sí, creo, bueno. que también viene. ¿Vale? Por eso tampoco me voy a detener mucho en esta parte. Bueno, lo muy importante, la narrativa cualitativa. Esta es la madre del cordero, ¿verdad? Porque al final en esto es la misma tontería de siempre. Que es, antes ponía un número, ahora tengo que poner 3 números y un poquito de narrativa, de contexto, de explicación. ¿Vale? Pero aquí la madre del cordero, lo importante, la gran reforma es la narrativa cualitativa. ¿Vale? Que ya visteis que están perfectamente especificadas en el documento, ya nos lo decían, eran todas estas. Recordad, nos daban 3 puntos para narrativas cualitativas que yo he sistematizado en estas 5, ¿no? O 5 o 6, en todas estas. Vamos a ver algunos ejemplitos de estas, ¿vale? De este segundo párrafo de la narrativa cualitativa. Bueno, mirad. Aquí, importante, qué importante el lenguaje que utilizáis, ¿vale? El lenguaje directo, muy claro, ¿vale? Muy sencillo. Fijaros, está siendo validado, ha sido utilizado, ha sido empleado. Aquí, en este caso, es una narrativa para todos aquellos que tengáis un artículo científico o un resultado de investigación que tenga una aplicación clínica directa en vuestro campo, ¿vale? Yo creo que de verdad que esta parte es interesante y realmente relevante. Veis que aquí es otro parrafito chiquitín. Y en este caso, mirad, los resultados identifican un nuevo marcador pronóstico en melanoma metastásico que está siendo validado, ¿vale? En el ensayo clínico Melano del Hospital Gregorio Marañón. El protocolo derivado de este trabajo ha sido adoptado por el Grupo Español de Melanoma, es decir, que gente utiliza las cuestiones que estoy generando, ¿vale? Y la metodología descrita está siendo implementada en 3 centros Ciberón para análisis retrospectivo de cortes, ¿vale? Bueno, tengo un trabajo y ya está teniendo aplicación clínica directa. Veis que tampoco aquí igualmente no hace falta ser, bueno, no hace falta no, es que no podemos. Tenemos que ser muy cortitos, muy directos, muy específicos en lo que estamos contando, ¿vale? Mirad, aquí pasamos de la aplicación clínica al desarrollo de metodología. Mirad, esto es importante que lo tengáis en cuenta, sobre todo cuando seleccionáis los currículums de cara a los proyectos, porque antes era el peso, metí ahí todo, pero por ejemplo, si yo ahora voy a meter un bioinformático para que me ayude en el proyecto, pues probablemente sea interesante que ese bioinformático, las aportaciones que ponga en su currículum, tenga que ver directamente con la herramienta, con la metodología que yo quiero utilizar y no tenga que ver tanto con el impacto de la publicación. ¿Vale? Esto tenerlo en cuenta. Y aquí ya la narrativa es totalmente diferente. Tampoco, mirad, no pensáis aquí que las narrativas van a ser grandes narrativas, pelotazos de narrativa. Esto no pasa siempre. Esta narrativa de implementaciones, aplicaciones clínicas, pues bueno, a lo mejor las tenemos en 2 o 3 publicaciones. Esto no tiene por qué tenerla, ¿eh? Entonces, muchas veces vamos a tener que trabajar con narrativa.
Perdonad, ahí. Muchas veces vamos a tener que trabajar con narrativa o con evidencia un poquito más discretas. Vale, aquí he puesto, por ejemplo, en este párrafo cualitativo, ¿vale? De desarrollo metodológico, fijaros que facilito. Es un informático, ha hecho su operación para un proyecto, lo ha publicado en su revista y el artículo presenta un algoritmo Machine Learning para detección de sesgo de la publicación, bla, bla. He utilizado un paquete de R con 1200 descargas, ¿vale? Les digo de dónde he sacado ese indicador. La herramienta ha sido citada en 4 guías metodológicas, ¿vale? Bueno, poco más, veis que esto ya es un poquito de literatura barata. Pero fijaros, no hace falta que pensemos en grandes narrativas. Cada publicación tiene su micro narrativa. Ahora iremos viendo más cositas o alguna idea más de esto. Más cositas, mirad, transferencia al sector productivo. Esta es fácil, ¿vale? Esta es la transferencia típica de toda la vida, que ahora es un poquito también más amplia, ¿vale? Bueno, aquí simplemente veis que en este ejemplo de transferencia al sector productivo, he puesto pues que los resultados han sido licenciados a una empresa, es un proceso patentado, ¿vale? Y después también muchas veces hablo aquí del impacto que han tenido mis resultados de investigación, ¿vale? La tecnología, veis que lo he puesto aquí en azul como impacto directo a la sociedad. Permite reducir un 25% los tiempos de producción de biofármacos. Perfecto, pues lo pongo, ¿vale? Bueno, veis que aquí súper fácil, ¿vale? Veis que he puesto ahí varias narrativas para varios contextos, ¿vale? Ahora vamos a ver alguna cosita más de esto y todavía más ejemplos. Mirad, os he puesto aquí para que veáis o para que tengáis directamente la herramienta que os ayude a afrontar la convocatoria con tranquilidad o diciendo, bueno, esto más o menos parece relativamente fácil, esto de hacer las narrativas. Os he puesto aquí varias plantillas, ¿vale? Varias plantillas, aquí mirad, que tienen que ver con los diferentes perfiles que podéis jugar en vuestro centro o en vuestro perfil profesional. Un perfil clínico, que es el habitual, me impacta en aplicación. Un perfil metodológico, que está orientado sobre todo a la herramienta y a la transferencia. O un perfil de salud pública o un perfil más social orientado a la política y a resolver problemas o a la población en general, a todos los problemas de salud pública habituales. ¿Vale? Ahí tenéis 3 perfiles. Quiero volver a incidir en esta cuestión que para mí es relevante, muy relevante, dependiendo del proyecto, dependiendo de lo que quiera conseguir, dependiendo de quién vaya el proyecto, yo una publicación lo puedo utilizar con perfiles totalmente diferentes. Esto quiere decir un poco, y esto es fundamental cuando hablamos de currículum narrativo, y lo he comentado antes, que tenéis que tener una estrategia clara de qué es lo que queréis contar para seleccionar esas publicaciones o esos resultados de investigación en función de vuestra estrategia, ¿vale? Bueno, aquí os he puesto, mirad qué bonita estas plantillitas. Aquí lo tenéis. Vamos, la plantilla la he puesto incluso porque casi nunca me da tiempo o casi nunca llegamos en este curso a la parte de redactar las cosas estas con inteligencia artificial, las narrativas con... Si vosotros le dais a la máquina los campos que veis ahí entre corchetes, ¿vale? Y le pasáis a la máquina, a la inteligencia artificial, esta plantilla, vais a tener muy fácil redactar estas narrativas. Quiero que la veamos un poquito y quiero también que seáis conscientes o que veáis cómo cambia la narrativa dependiendo del perfil que yo quiera vender, ¿vale? O del producto que quiera vender. Yo quiero vender que tengo impacto político, quiero vender que hago transferencias, quiero vender que hago buena divulgación y llego a la sociedad y soy capaz de divulgar mi resultado. Depende, eso ya depende de la convocatoria. Mira, aquí he puesto la plantilla número 1. Quiero que veáis claramente un poco y que ya habéis visto que hablo un poquito rápido, que se me va la voz, pero mirad, aquí ya está sistematizado todo lo que he hablado. Para las convocatorias tengo que seleccionar 10 aportaciones. Esas 10 aportaciones tienen 1500 caracteres y yo recomiendo que hagáis este párrafo cuantitativo y cualitativo. Cada uno de esos párrafos dependerá de lo que quiera venderle al Instituto San Carlos III.
En este caso, enfoque clásico. He publicado en una revista de impacto y se ha aplicado, ¿vale? Pues aquí tenéis, fijaros que fácil. El artículo se publicó, la revista, la cita, cuando se ha consultado, en fin, lo que hemos visto antes. Los indicadores, ¿vale? Algunas cositas que me permiten contextualizar los indicadores, el liderazgo, ¿vale? Todo eso cuantitativo, todo eso verificable en mi aportación, todo eso los indicadores tradicionales de toda la vida. Y después empieza lo quali. En lo quali metes cosas que habitualmente el revisor no pueda consultar por medio externo, ¿vale? Los resultados están permitidos. Los resultados se han traducido. ¿En qué se ha traducido? En protocolos, en recomendaciones, en guías. La evidencia ha sido incorporada, ¿vale? Aquí también me interesa mucho que si vais a utilizar estas plantillas, hemos hecho un esfuerzo por esto, por que veáis un poquito, mirad todo ese lenguaje, ¿vale? Todo ese lenguaje que forma parte del discurso persuasivo que tenéis que hacer, ¿vale? Para tratar de convencer a los revisores o las revisoras que vuestro trabajo es bueno, ¿vale? Contribuyendo, ¿vale? Veis que aquí intento también daros la idea de intentar no meter narrativa de carácter genérico, que eso ya se sabe. Este artículo ha contribuido sustancialmente a la base de la ciencia. Esa frase no significa nada, ¿vale? Bueno, significa la evidencia se incorporada ¿a dónde? A un ensayo, una guía, una política, una práctica, ¿qué? Pero intentar, en la medida de lo posible, huir de las frases vacías, ¿vale? Bueno, mirad, más cosas. Tenemos aquí el enfoque metodológico, ¿vale? Bueno, aquí cuando vaya a presentar métodos, modelos, algoritmos, software, herramientas, igual. Prácticamente el párrafo cuantitativo, pues muy parecido. Los datos de, vuelvo a repetir, impacto, cita, indicadores normalizados, liderazgo, etcétera, ¿vale? Lo habitual. Este hiper estándar. Siempre igual, casi siempre. O sea, ahí no tenéis problema. Y veis que aquí, pues le hablo de la herramienta, dónde ha sido implementada la herramienta, en qué hospitales se utiliza la herramienta, ¿vale? Cuál es la contribución metodológica que ha hecho, cómo ha sido incorporada, en fin. ¿Veis que es totalmente diferente? Una orientada a la aplicación y otra orientada a la herramienta. Y bueno, igual, esta parte de un enfoque o de una plantilla enfocada más a la salud pública, que es exactamente igual. Como he comentado, esto ya es un poco redundante y miro saltos, tenemos este párrafico cuantitativo, que es prácticamente, como veis, el mismo, y aquí tenéis el cualitativo. Ya os digo, no quiero comentaros estos párrafos como un papagayo. Lo que sí quiero es que seáis conscientes de que tenéis esos párrafitos en el documento para cuando redactéis vuestras aportaciones o redactéis vuestra narrativa, los tengáis disponibles. No quiero decir que los tengáis que utilizar tal y como están, sino que os sirva de inspiración para saber cómo tenéis que hacerlo, ¿vale? Bueno, más o menos igual no lo voy a comentar porque lo podéis ver luego con tranquilidad. Bueno, ahora después vemos, ahora cuando terminemos esto de los esenios, y quiero enseñaros un poco esto de la redacción de las narrativas, ¿vale? Hemos visto un poco las narrativas a nivel de aportación, que ya habéis visto que las tenemos hipersistematizadas, ¿vale? Y después tenemos las narrativas o el resumen de vuestro currículum científico. Y cuando los investigadores y las investigadoras me preguntan qué es lo que yo puedo poner en este resumen, yo siempre digo, pues pon lo que te pida la norma, ¿vale? Como no estamos claras las normas o suelen tener un criterio hipergenérico, hemos intentado de nuevo intentar traducir lo que nos pide la norma a la redacción de este resumen, ¿vale? Y mirad qué bonito esto, ¿vale? Cuando tenga que redactar mi resumen, que tiene 5.000 palabricas, ¿vale? Tengo que hacer un resumen de 5.000 caracteres, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Pues mirad,
normativa que tenéis para los proyectos nos pide lo siguiente. El 40%, todo este bloquecito, tiene que hablar de nuestras aportaciones científicas, ¿vale? Es decir, el 40% es hablarle, aquí lo tenéis, 1800.000 caracteres, es hablarle simplemente de la línea de investigación que tenéis, de las publicaciones que hacéis, de las métricas a nivel global, de las colaboraciones. Ahora, de nuevo, os daré plantillas para esto para que lo veáis con claridad, ¿vale? Entonces, cuando yo me ponga a redactar mi currículum, mi narrativa de resumen del CV, puede que va menos, el 40% es una cosita tradicional. He publicado 50 contribuciones, 20 de ellas las hice en colaboración con el Mont Sinaí, porque estuve de estancia postdoctoral bajo la tutela del profesor tal, ¿vale? Narrativas habituales. Pero fijaros, aquí ya hay un poquito y ya se va a ver el toque de Coara, el toque de Dora. Mire usted, me gustan mucho sus aportaciones científicas, pero ahora me va a hablar usted también de lo que aporta a la sociedad, ¿vale? Y eso más o menos, dentro del arco que le hemos dado, es un 20, un 25%. 1200 caracteres. Lo que hemos visto. Claro, aquí antes hemos trabajado a nivel micro, ¿verdad? Para las aportaciones. Aquí lo que hemos hecho para el micro aplica para el macro, para el meso, que somos nosotros. Innovación. ¿Qué cuento de aportación a la sociedad? Innovación, aplicación clínica. Mirad, aparece la palabra divulgación, colaboración con la industria, impacto en los usuarios finales, ¿vale? ¿Podemos contar más cosas? Muchísimas más. Tenemos otro apartado, fijaros, ahora voy a dar más pistas para eso, ¿eh? De formación, que es el 20-25% del currículum. Y esto simplemente, esto para la gente ya un poco mayor, senior, gente que ya tiene equipos, gente que esté dirigiendo, que eso es IP. Esto evidentemente, todos estos apartados no son para todo el mundo. Yo, por ejemplo, aportaré aquí en aportaciones científicas, en formación y en sociedad, pero Wences aportaré en aportaciones científicas y en sociedad, pero a lo mejor no en formación, porque todavía es postdoctoral, ¿vale? Cada uno aplicará en los apartados que pueda y no pasa nada, ¿eh? Si no tengo fondos investigadores, pues le meto más caña aquí a las aportaciones científicas. No hay ningún problema con eso. Importante, se habla mucho, muchísimo del liderazgo. Igual, el liderazgo, ay. No es fácil el liderazgo, no todo el mundo tiene liderazgo. Quien tenga que explique, que no, pues bueno, que no lo ponga o que ponga la mínima parte que tenga. Aquí, sobre todo, liderazgo en proyectos, en colaboraciones y en publicaciones de toda la vida, ¿vale? Y bueno, fijaros, hay un apartadico aquí, vamos a poner este de liderazgo, y aquí tenemos un apartadico final que es el de otros, que aquí podemos poner lo que nos dé la gana, gestión científica, premios, etcétera. Fijaros la cantidad de cosas que os he puesto aquí que podéis poner en este resumen del currículo científico que tenéis que hacer en este CVA, ya sea el normal o el de FSI, ¿vale? Y fijaros todo lo que se puede contar ahí. No tenemos mucho sitio, ¿eh? 5.000 caracteres. Vamos a ver algunos apartados clave. Aquí yo no voy a ver todos los apartados. Igualmente voy a repasar. Quiero ahora que veamos esto porque quiero que tengáis el guión. Quiero que tengáis claro. Y ahora vais a ver que con el guión vais a poder redactar muy bien vuestras narrativas, vuestros escenios. Pero ahora os quiero dar qué guión podéis utilizar para cada uno de estos apartados, especialmente para los dos primeros que son los más complejos. Estos son facilones, pero sobre todo para estos dos, ¿vale? Y vais a ver que apartado 1, aportaciones científicas. Mirad, esto es el guión, ¿vale? Esto ya quiero que os sirva, o espero que os sirva, o me gustaría que os sirviera para cuando os pongáis a hacer vuestro resumen del currículum, ya os pongáis a escribir estos 1080, 2000 caracteres de aportaciones científicas utilizando este guioncito como herramienta. ¿Y qué cuento? Oye, que esto no tampoco, lo he dicho, ¿eh? Esto no son las tablas de la ley, son consejos. Pero aquí, ¿qué contaría? Oye, pues mira, contaría, por ejemplo,
qué línea de investigación tengo, las publicaciones, ¿vale? Un poquito de contribución al conocimiento científico, lo habitual, ¿vale? Aquí también fundamental cuánto dinero consigo, importante qué metodologías tengo, ¿vale? Qué responsabilidades tengo en el grupo, qué colaboraciones tengo, qué liderazgo, etcétera, ¿vale? Tamaño del equipo, etcétera. Ahí tenéis varias cositas que podéis poner. Mirad, un concepto que también quiero que veáis que está implícito y que se me ha olvidado, pero que creo que es importante. Creo que ahora lo remarco, pero para mí hiper importante en este resumen. Dicen esta gente, o dicen no, una de las cosas que se discute mucho es que yo puedo poner un resumen cuantitativo basado en indicadores y después tengo que poner un resumen cualitativo donde yo cuento las cosas internas. O utilizo estos métodos, esta maquinaria, estas personas, pero uno de los problemas, de las quejas, del gap que no consiguen salvar a esta herramienta y que tenéis que tratar de evitar es cómo linkeo yo las publicaciones, las narrativas cuantitativas con las cualitativas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, yo puedo hablar de el número de publicaciones y dar esa visión cuantitativa, pero también tengo que hablar de, mira, he hecho 50 publicaciones, pero con estas 50 publicaciones he resuelto esta hipótesis, he hecho estos hallazgos clave, ¿vale? Puedo poner que tengo 20 publicaciones básicas en tal tema, ¿vale? Pues a continuación, si tiene usted 20 publicaciones y dice que son súper importantes, díganme que ha resuelto, ¿vale? Por eso he puesto esta narrativa cualitativa anidada con la anterior, ¿vale? Aquí lo veis otra vez claramente, mirad, me dice aquí, punto 4 y punto 5, mire usted, he obtenido 20 millones o 2 millones de euros con IP de proyectos, ¿vale? Si ha conseguido 20 millones, dígame usted qué metodología ha dominado con eso, qué técnica consiguió lanzar, qué infraestructura, ¿vale? Vincúlame el dinero a lo que ha obtenido. Yo creo que esta parte es un poquito lo más difícil de hacer, pero para mí es la más importante y por tanto un poco alineando las cosas. Yo creo que también es importante desde el punto de vista de la evaluación que haya esta coherencia en la redacción del currículum, porque fijaros, ya he mantenido una determinada coherencia narrativa en las aportaciones, siguiendo un esquema determinado. Ese esquema determinado también lo estamos un poquito reproduciendo aquí. Mismas terminologías, ¿vale? Mismos indicadores, mismos tipos de guión, ¿vale? Entonces, bueno, cuando presentéis SSVA va a haber cierta coherencia en la redacción, que esa es otra de las cosas de las que se quejan, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un poco la idea. Aquí veis que en estas aportaciones científicas, publicaciones, impacto y liderazgo, ¿vale? Bueno, aquí sí había puesto, ¿vale? Es lo que había dicho. Evitar listas de publicaciones, enfatizar el impacto científico, reconocimiento internacional, etcétera. Mirad, ahora después vamos a ver un currículo entero, no os preocupéis. Aportaciones a la sociedad. Aquí sí, mira, aquí sí hemos tenido que hacer llamadas, hablar con la gente, y esto lo hemos pulido mucho a través de los diferentes cursos que hemos ido dando con los diferentes institutos que ya hemos tenido oportunidad de trabajar con unos cuantos. Pero ¿qué consideran aportaciones a la sociedad? ¿Qué podéis poner aquí? Pues mirad, aquí el abanico es amplio. Lo habitual y que tenemos poca gente, que bueno, no tenemos casi nadie, patentes, licencias, spin-off, productos, vale, protocolos, guías, todo eso lo sabéis. Pero fijaros, aquí también se abre la puerta y son bienvenidos otro tipo de narrativas, por ejemplo, la divulgación, ¿vale? Que esto, fijaros, aquí podía hablar de charlas públicas, podía hablar de artículos medio generalistas, de blogs, de podcast o eventos. Es decir, cosas que tradicionalmente han estado marginadas, oye, las podéis recuperar un poquito para vuestro currículo, ¿vale? Eso es importante y ahora os pondré un ejemplito. Mirad, en esta parte de aportación a la sociedad, los contratos público-privados, bien, y después este impacto. Que esto normalmente, este impacto, pues se han beneficiado 200 personas de mis tratamientos, 500, 1000, etcétera, lo que sea. Ese impacto no suele estar casi nunca disponible, ¿vale? Y lo tenéis que incluir. Los ciudadanos que se alcanzan.
Y ya también hemos puesto aquí un apartado 6, ¿vale? Que es las políticas públicas. ¿Cómo influyo yo en políticas públicas? Esto no quiere decir que vayamos a la oficina esta que tiene de ciencia y políticas públicas al Parlamento, pero participar en comités, participar en documentos estratégicos, participar en planes, todo eso son políticas públicas y os puedo decir que ahora esta parte la están valorando muchísimo, ¿vale? Es una de las partes en las que en evaluación científica se está prestando especial atención. Igualmente, no quiero que agobiéis, no quiero que parezca yo aquí un papagayo repitiendo lo que pone aquí, ¿vale? Simplemente recordad, tenéis que hacer un resumen del currículum y os estoy dando ideas de lo que podéis incluir aquí, ¿vale? Si os digo que tenéis que hacer un 20 o 25% de aportación a la sociedad, evidentemente de esta zona no hace falta coger todo, sino coger realmente en aquello que sea relevante, ¿vale? Bueno, ahí lo tenéis. Más cositas. Vamos a ver las otras partes porque me interesaría ver estas partes, mencionarlo un poquito y ver un currículum real o una de las plantillas. Y luego le quiero dar, ahora cuando termine, la palabra a Wences para que explique también un poco la plantilla que tenemos de los años de investigación y los criterios generales. Mirad, hemos dicho que el apartado es la formación de investigadores. Bueno, esto un poquito para la gente ya que ya está enfocando hacia la carrera senior. ¿Vale? Pues bueno, aquí lo habitual. Este no tiene nada. También una idea. ¿Qué puedo poner en formación? Dirección de tesis, trayectoria, contratos, consolidación de equipos, docencia especial. Ah, mira esto que chulo. Docencia. Aquí, toda la gente que tengáis docencia la podéis incluir también en esta parte de formación. ¿Vale? Actividades editoriales para la gente que tengáis todo el tema de edición, peer review, comité, etcétera. Y después también he puesto aquí información de investigadores, toda la parte de la evaluación que hacemos en los paneles de ANEP, en comisiones de ANECA, en CNA, etcétera. Veis que es un apartadito misceláneo, pero ahí nos cogen diferentes elementos, ¿vale? Que algunos de ellos dicen, oye, no es formación, pero bueno, están cogidos un poco con pinzas, pero los podéis incluir ahí, ¿vale? Bueno, el liderazgo, aquí los proyectos, colaboraciones y lo que hemos comentado, las publicaciones multidisciplinares. Y otras aportaciones, que son los que ya he mencionado, que no los voy a repetir. Gestión, premios, sociedades, ciencia abierta, etcétera. Mira aquí en otras aportaciones, veis que hemos puesto aquí, importante todos los cargos de gestión, los premios, pero también importante la parte de ciencia abierta, que también se tiene en cuenta, ¿vale? Oye, para lo largo de mi vida profesional he creado 10 plataformas de ciencia abierta donde recogíamos datos, lo que sea. Bueno, yo creo que fijaros, sin redundar otra vez en el contenido de cada apartado, pero veis que aquí, cuando hagáis el resumen de 5.000 caracteres, tenéis 5 bloques y hemos puesto aquí claramente que podéis o que os sugerimos que pongáis en cada uno de esos 5 bloques, ¿vale? Bueno, quiero ver aquí una cosita que no sea muy evidente. He puesto aquí algunos consejos. Bueno, algunos consejos rápidos. Mirad, bueno, el control de la extensión, eso lo sabéis muy bien. Estilo de redacción. Yo siempre redacto esto en primera persona, ¿vale? Siempre en primera persona. Importante, no dupliquéis información. Habéis visto que el espacio es reducido, por tanto, esto es como cuando hacemos lo de ANECA, cada aportación en un único lugar, ¿vale? No dupliquemos. También estas aplicaciones, o estas, aquí, las aplicaciones suelen generar párrafos un poco malos, ¿vale? Intentad cada 6 o 7 líneas hacer párrafos que sean legibles, ¿vale? E intentad también que haya conectores entre los diferentes párrafos, que no sean párrafos sueltos. En fin, intentad un poco mantener un discurso, porque muchas veces cuando veo que la gente presenta estos currículum, ya cada vez más canta inteligencia artificial que te muere. Y se ve que no hay un discurso demasiado claro. O intento pensar yo muchas veces qué es lo que me ha intentado o lo que me está intentando con el investigador o la investigadora. Y no veo que haya una historia detrás, que es lo que piden esta gente. Oye, pues mira, quiero contar
todo el impacto social que he tenido y toda la transferencia a través de mi empresa. Y ese va a ser el 80% de mi relación. Y tú lo ves reflejado en el resumen, lo ves reflejado sobre luego en las publicaciones y dices, hostia, este tío parece que tiene coherencia en el discurso, ¿vale? Bueno, tened cuidado con la redacción porque no vale. De todas maneras, si estas instrucciones se las mete a la IA, pues también podéis conseguir un resultado. Muchas veces, no lo veremos aquí hoy, pero no tenemos mucho tiempo. En el próximo curso que tenemos de IA puede que lo metamos, pero muchas veces con la IA a lo mejor podéis meter vuestros méritos, podéis meter vuestras directrices generales, podéis meter este documento para que la IA lo tenga de referencia y con eso generar un currículum básico que yo después, trabajando con tranquilidad, puedo transformarlo en mi currículum final, ¿vale? Pero puedo tener un borrador previo. Bueno, quiero enseñaros ahí equilibrio entre párrafos. Esto, alineación con la convocatoria, sobre todo convocatoria de recursos humanos, atentos. Y esto, los errores habituales. Antes de que pasemos, por ejemplo, no copies tu CV tradicional, no pongas vaguedades, gran impacto social. No, hombre, si va a poner gran impacto social, me pone en qué se ha traducido, ¿vale? Las métricas actualizadas, esto es otro drama, porque normalmente a lo mejor cogemos publicaciones de hace 2 o 3 años y no había actualizado. Actualizada, ¿vale? Muchas veces también pasa en este resumen del CV que ponéis apartados muy desiguales. Bueno, yo he dado un poquito la directriz para que todo sea más o menos equitativo, ¿vale? Bueno, mirad, esto no lo voy a comentar ya. Os he preparado también aquí vuestro checklist, ¿vale? Para cuando vayáis a enviarlo, ponérselo a la IA o hacerlo vosotros mismos, ¿vale? Y aquí, mirad. Os he puesto aquí los perfiles. Mira, a la hora de hacer el resumen, os lo dije antes y lo vuelvo a redactar. Cuando hagáis resumen, sentaros y hacer un ejercicio de autorreflexión de cuál es el perfil que tú quieres vender para la convocatoria a la que os queréis presentar. El espacio que tenéis no permite contar todo vuestro currículum científico. Los nuevos sistemas de evaluación están orientados a aportaciones hiperselectivas realizadas por el investigador o la investigadora, no a que contemos todo. Por tanto, tenéis que tener muy claro qué es lo que voy a contar, ¿vale? O qué perfil, como he puesto aquí, va a ser el que yo voy a utilizar en el resumen de ese libro. Y aquí, igual que antes, os comenté un perfil clínico, un perfil metodológico y un perfil social, ¿vale? Esto le dais un vistazo y tenéis claro cuál es el perfil que queréis adoptar. Idealmente en el equipo repartiros los perfiles, somos todos. Perfil clínico, bueno, los equipos son para que haya gente de diferentes perfiles, pero eso ya lo sabéis mejor que yo. Mirad, aquí voy a terminar de mi parte antes de que Juan os dé unas pequeñas tips sobre ese serio, pero igual que antes. Mirad, os he puesto aquí y voy a comentar algunos, al que le tenga más, voy a coger algunos que le tenga más manía de esto, pero he puesto aquí, fijaros exactamente, mirad qué bonito, cómo es un resumen de CV bien hecho. Aquí con la longitud exacta, ¿eh? Y os he hecho uno para clínico, os he hecho otro para metodológico, ¿vale? Y os he hecho todo para métrica. Para métricas, perdón, para el social que está por ahí. No, tenemos metodológico y el clínico, ¿vale? Vale. Metodológico y clínico, perdonad, que iba un poco despistadillo. Mirad, aquí importante, el clínico, pues el clínico lo tiene, evidentemente, el investigador o la investigadora que lo va a tener mucho más fácil, ¿vale? Porque es el que más está relacionado. Veis aquí, no lo voy a comentar, aportaciones a la científica, pero aquí para la leche, ¿no? 8 proyectos competitivos, 15, colaboro con 15 instituciones, tengo 45 artículos en Q1, ¿vale? Impacto social, tengo 2 patentes, he liderado ensayos clínicos, bueno, en fin, 5 contratos. Evidentemente no todo el mundo va a tener este currículum.
formación de investigadores, 9 tesis, 12 contratos, o sea, la gente que es clínica y que tenga mucho recorrido curricular, pues estupendo. Esto lo tiene chupadísimo, chupadísimo. Liderazgo interdisciplinar, otras aportaciones, soy director, miembro de la Junta, he organizado 3 congresos, etcétera. ¿Vale? Ahí veis que el currículum no es muy largo. Pero puedo decir que hacer este currículillo así cuesta trabajo, ¿eh? Podría estar 2 o 3 horas si no, y una tarde entera si no tenéis previamente sistematizado la información. Me interesa que veamos otro, porque esto, no quiero que os deprimáis. Esto está chulo, pero deprime, ¿no? Vale, dice, este tío me ha puesto así, también describo yo un currículum. Vamos a ver un currículum de un investigador o una investigadora metodológica. Y vaya a ver que, y esto es una cosa que mantenemos, y es una cosa que quiere Federico Arias, y es una cosa que quiere Instituto los Carlos Terceros, es que no nos sesionemos por los grandes indicadores tradicionales, ¿vale? Sino que podemos contar pequeñas historias que un poco atornillan mi carrera. Fijaros, aportación a la sociedad. Oye, pues mira, este tío no ha hecho patentes, no tiene empresas, ¿no? Pero bueno, tengo 5 paquetes de software, ¿vale? Esos 5 paquetes de software las tengo en un repositorio internacional. Tengo un paquete que es el estándar dentro de un centro determinado. ¿Veis que aquí son cositas más chiquititas, más humildes, más intrahistorias, pero que son las cosas que queréis que contar? En divulgación, mirad, aquí se abre una puerta buena. He impartido 15 talleres de análisis de datos en jornadas y escuelas de verano. Y fijaros, y publico en el blog Estadística y Salud, que tiene 5.000 seguidores. He coordinado la traducción al español de materiales desde Carpentier para formación en programación científica. ¿Vale? Aquí veis, y esto me gusta mucho de Nuevo Modelo, es que estas pequeñas cosas que solemos hacer y que anteriormente estaban olvidadas, estigmatizadas, no contaban, aquí sí cuentan. ¿Vale? Bueno, a ver. Bueno, ahí tenéis algunas cositas más, ¿vale? Bueno, veis aquí, por ejemplo, cómo metemos lo de la ciencia abierta. Aquí simplemente, por favor, lo único que quería con esto, ¿vale? Es que tuvierais 2 currículum, 2 CV, que ya pudierais tener un guión, que en la parte superior que hemos visto antes podréis tener todas esas ideas, todos esos ítems que podéis incluir, ¿vale? Es imposible, evidentemente, como veis, ser exhaustivo y yo creo que redundante y necesario pararse en cada uno de los, de los apartados, ¿vale? Mirad, si alguien quiere ver lo de los indicadores, aquí tenéis el enlace, que estoy seguro que lo conocéis, al documento que preparé para el Instituto de Salud Carlos III, donde podéis ver cómo calcular algunas de esas métricas. Entonces, si os parece, Juan, te voy a dar la palabra y tú puedes explicar ahora la parte de mi sesenio de investigación, el documento. Sí, me había preparado para una pequeña narrativa de un sesenio para explicarlo un poco, así que sin problema. Pero con la narrativa que tenemos, ¿no? De mi sesenio. Sí, la tuya, la tuya. Vale, pues mira, Juan se va a dar, vamos a saltar, ¿vale? Vamos a dar un pequeño salto cuántico, pero Juan se va a dar para todos los que tengáis que presentaros a la convocatoria de sesenio, os va a dar exactamente el guión que tenéis que hacer, ¿vale? Y después va a dar un documento que, aunque es de ciencias sociales, yo tengo un perfil muy medicina con publicación en Q1 y todo eso, ¿vale? Os va a dar exactamente qué es lo que tenéis que contar. Vuestra convocatoria es la misma que en sesenio. Yo el año pasado daba los criterios de curso y todo esto. Este año simplemente he dado el guión igual que he hecho con vosotros. Bueno, te di la palabra, Wences. Voy a por un vasito de agua. Vale, yo sí quería hacer 2 comentarios antes de comenzar con esta parte en relación a los comentarios que han ido surgiendo en el chat. El primero es que en la parte del sesenio, cuando entréis en la página de CECID y hagáis del sesenio de la acreditación, cuando hagáis vuestro currículum, la parte de la narrativa donde dais las explicaciones es dentro de cada mérito y puede aparecer con nombres distintos. Aquí, por ejemplo, si yo pincho en las publicaciones, me tengo que ir al final del todo y donde vienen más campos, al final del todo,
lo marca como resultados relevantes. No vaya a encontrar siempre un campo que pone explicación narrativa. A veces sí aparece, pero en otros te pone otro resultado, más información. Ahí donde van siempre la narrativa. Tened cuidado porque a veces no queda del todo claro. Con todo, una vez le dais a imprimir el currículum, vaya a ver dónde aparece la información y si ese campo está relleno o no, pero es una cosa un poquito confusa. Y luego, Sí. otra cosa que quería comentaros es que lo que ha dicho antes Dani, con la parte de las comisiones y la parte de las comisiones con la parte de las narrativas y el uso de la inteligencia artificial, es que en estos últimos 3 años, que es cuando se han ido aplicando los nuevos cambios, la forma de aplicarse los criterios de ANECA ha sido un poco lapsa, que han dado un poquito la mano a torcer porque había algunos criterios que eran un poco ambiguos, no eran del todo específicos, pero ahora que han constituido nuevas comisiones, lo que se espera es que ya se empiecen a aplicar los criterios de forma mucho más estricta. Y si alguien comete una burrada en una narrativa, pues ya a lo mejor sí que pueden que penalicen un poquito más, porque antes la gente cometía más errores porque eran indicadores nuevos o comentaba cosas que no procedían, pero ahora en principio sí que va a tener como un procedimiento un poquito más estricto, que es lo que se espera pues, conforme vaya avanzando la convocatoria. Las convocatorias. Entonces, bueno, dicho eso, vamos a entrar justamente con lo que estaba comentando Dani de cuál es el guión de preparar justamente narrativas de diseño. Que por cierto, en la convocatoria que hizo Dani y en esta convocatoria última hay un cambio muy pequeño, que os lo apunto ya. Y es que esta parte, no creo que pase nada, pero mejor que lo tengáis en cuenta. Esta parte que pone Dani en las aportaciones siempre tienen 2 secciones. Una que es el breve resumen, que es la parte más cualitativa, en la que describe el artículo, indica de qué va, da un poco el contexto, si está vinculado a proyectos, a financiación, etcétera. Y la parte de indicadores, de índice de relevancia e impacto, que es donde indicáis el factor de impacto, la cita, indicadores de impacto social, etcétera. Antes de comentarlo, lo que digo que ha cambiado este año es que esta parte de contribución al conocimiento que pone Dani en breve resumen aparece indicado en ANECA que va obligatoriamente dentro de indicios de relevancia e impacto. Tenedlo en cuenta porque es justamente lo que ahora marca la convocatoria. Sí. Eso tenía un sentido. Os puedo decir que mucha gente ha sido esto aquí en Granada y en España irán a verse el senio, o sea que, pero eso lo hacíamos y está bien apuntado, Wences. Yo lo ponía ahí para no robar espacio al impacto científico, ¿vale? Sí. Entonces, si os sobra impacto científico, lo ponéis y jugamos un poco con eso, ¿vale? Sí. En la convocatoria que lo mandó Dani es que era una cosa que no te indicaban dónde ponerlo, quedaba a libre elección, pero este año sí que han dicho, mira, ponerlo aquí, que imagino que será eso, para que la gente tampoco se explaye, porque tienden a meter mucho ruido. En cualquier caso, fijaros, esta es una publicación de Dani. ¿Qué es lo que hace en este caso? En breve resumen, es la parte... Pues antes, Wences, el guioncito, que lo vean, anda. Que lo tenía un poquito más aquí, arriba. Ahí, que vean ahí. en la parte de breve resumen, es la parte en la que yo hablo de la experiencia cuando he hecho sesiones para gente, sobre todo de medicina. Es la que os genera más incertidumbre y en la que menos atención tenéis que ponerle. Porque es básicamente pegar el resumen, el abstract del paper, que lo podéis traducir con inteligencia artificial, indicad en qué posición habéis participado y vuestro rol concreto en el paper, y poquito más, aquí lo estáis viendo. Aportación preferente. Simplemente indicar si a un artículo, si a una de las categorías preferentes. Ya sabéis, artículos, revisión, si hay revisión sistemática, artículos también relacionados pues, con todo lo que tiene que ser con clinical trial, ese tipo de publicaciones que son de mayor envergadura, indicarlo simplemente, sí, esto es un artículo científico que tal cual. Resumen, lo que estaba indicando, cogéis el abstract, lo traducís al español con inteligencia artificial o manualmente y listo. Y luego, esta es la parte que, como digo, hay veces que la gente monta parrafada, porque cuando aquí veis máximo 4.000 caracteres, os pensáis que tenéis que rellenar hasta 3.900. Y no, es una cosa sencilla, que básicamente indicar por qué esa publicación es original, esto resuelve un problema que existía o hemos aportado una solución o hemos la originalidad del tema, porque es novedoso, tema prioritario, estáis abordando un tema de actualidad, un tema de interés y metodología. Hemos seguido una metodología rigurosa. Si hemos hecho, por ejemplo, una revisión, pues aquí se indicaría una revisión sistemática, hemos aplicado esta metodología o simplemente eso. De hecho, fijaros, nosotros muchas veces simplemente leyendo el resumen ya damos unas directrices de por dónde pueden rellenarlo o incluso lo rellenamos nosotros mismos y le pedimos a la persona que luego le eche un vistazo. Es muy sencillo de rellenar, pero ya digo, a lo mejor 2 o 3 líneas por cada uno de los elementos. Ahora veréis con Dani cómo lo resuelve, pero nada más. Y por último, aquí sería la parte de indicar, usando la taxonomía CREDI, vuestra contribución. Si la taxonomía CREDI aparece en el paper, ponéis tal cual lo que se indica. Que no,
pues tenéis libertad para indicarlo, pero también dos dedos de frente, es decir, hay gente que publica con 15 autores, está en posición intermedia y dice, no, yo tengo todos los roles. No, tú tendrás un rol más especializado posiblemente o algunos roles, pero todos no. Entonces, mucho cuidado con eso. Si aparece en el paper declarado, se pone tal cual. Si no aparece, se indica pues, qué roles concretos habéis tenido. Como digo, esta parte son 30 minutos, como mucho, no más. Es una cosa que se resuelve muy rápido. ¿Dónde está la importancia? De hecho, ninguna de estas cosas estrictamente puntúa. Estrictamente. ¿Dónde está el grueso? Está en la contribución. Bueno, esta sí puntúa, pero es que ahora, como digo, estaba dentro de índice de relevancia, que es un 10%, que salvo que sea una auténtica burrada, yo no conozco a nadie que le hayan denegado un sexenio porque la contribución al conocimiento no era clara. Tiene que ver por otras cuestiones. ¿Dónde está el grueso? Está justamente en los indicios de relevancia e impacto. Aquí, en este caso, Dani vuelve a reincidir en si la aportación es preferente o no. Vuelve a reincidir por una cosa, y es que eso es un punto. Si el artículo es un paper, el artículo es una revisión sistemática, el artículo es una de esas tipologías que hemos dicho que aparecen como aportación preferente, directamente a un punto de 10. ¿Que tenéis la contribución al conocimiento medianamente bien descrita? Pues también tenéis un punto. Ya partís con 2 puntos de los 6 que tenéis que conseguir, bueno, de media, pero entenderlo, cada publicación no tiene que tener un 5, tiene que conseguir como mínimo un 6. Pues ahí tendréis ya 2 puntos. El grueso está luego en el impacto científico, el impacto social y la ciencia abierta. El impacto científico pues, incluye todo lo que tiene que ver con citas e indicadores derivados de citas. Citas están normalizadas, factores de impacto e incluso también con métricas de uso. Vistas que ha tenido el artículo, descargas que ha tenido el artículo, que te puede venir en la página de la publicación o incluso en alguna base de datos también te lo indican. Y luego tenemos el impacto social, que son indicadores procedentes de plataformas que los recogen. Por ejemplo, Scopus tiene una sección de indicadores de impacto social y si no, se pueden consultar en Dimension de forma completamente gratuita. Y por último, ciencia abierta, que son indicadores que van más allá de este artículo está en acceso abierto. Eso no cuenta. Lo que cuenta es indicar que el artículo está depositado en un repositorio siguiendo las directrices que marca la ley para publicar en acceso abierto. Y como eso además es uno de los requisitos de todas las convocatorias, que las publicaciones estén depositadas, pues se declara aquí. ¿Qué más tiene que ver con ciencia abierta? Que tengáis datos en abierto, que tengáis código en abierto, que cualquier elemento, el marco metodológico, los resultados, los datos, la herramienta, cualquiera de esos procesos que han participado en la investigación se encuentre completamente en abierto, entra dentro de ciencia abierta. Que el artículo hayáis pagado una PC da exactamente igual, eso no es ciencia abierta. Eso es que el artículo habéis pagado para que los derechos, para que se distribuya de forma abierta. Pero ciencia abierta es depositado en un repositorio de acceso abierto y todos esos elementos que estén compartidos de forma abierta. He visto que te has desmuteado, Dani, ¿vas a decir algo? No, estoy aquí escuchando. Vale. Entonces, fijaros un ejemplo. Primera, una de las aportaciones de Dani. Aquí tiene resumen. Tipo de aportación. Presentamos una aportación ordinaria, preferente. Aquí yo, por ejemplo, indicaría, presentamos evaluación, un artículo, que es una aportación ordinaria, preferente, para dar toda la información más clarita. Pero nada más, dejar claro que la aportación no es una aportación no preferente ni que no entra dentro de la tipología. El resumen, lo que he dicho, te va a ChatGPT o a Cloud, la herramienta que utilices, traducir a español, se lee para que no haya ninguna burrada y se pega. Contribución lo comentamos después. Y aquí los otros elementos que comentaba. Autoría. Pues ya estoy viendo lo que dice Dani. Soy segundo autor, total de 4, y según la taxonomía Credit participé en la conceptualización, definiendo el objetivo. Puede dar explicaciones de exactamente qué elemento contribuiste de forma exacta, pero con decir según la taxonomía Credit, yo figuro como A, B y C, suficiente. Luego, dependiendo del caso, si por ejemplo está vinculado a un proyecto, está vinculado a una tesis doctoral, se puede añadir por aquí debajo sin ningún tipo de problema dentro de breve resumen. Esta publicación viene de un proyecto del Plan Nacional, la persona tal está vinculada a esta tesis o fue uno de los principales resultados de mi tesis. Todo lo que tienen que ver con aspectos contextuales o, por ejemplo, que recibió un premio, pero son elementos contextuales de la publicación, van dentro de breve resumen. Y tenéis libertad para ponerlo como plazca. Yo, por ejemplo, pongo, igual que pone aquí Dani, autoría 2 puntos, pues pongo proyectos 2 puntos. Está vinculado a esto. Financiación. Esta publicación recibió financiación de tal sitio. Ya, depende de cada caso, pues podréis rellenar de una forma u otra, pero se pone tal cual de esta manera. No hay mayor secreto, ya estáis viendo.
¿Qué es lo que toca luego aquí en el índice de relevancia e impacto? Como digo, en primer lugar tocaría la contribución al conocimiento, que vuelvo a remarcarlo, va ahora dentro de los indicios. Y fijar lo que os decía. ¿Qué es lo que dice Dani? Los tres elementos, lo que es la novedad, la prioridad temática y la metodología, que son los tres elementos que marca ANECA, aparecen aquí claramente marcados. Este artículo aporta una visión innovadora al analizar que miden realmente los rankings universitarios globales. ¿Ya te quedó claro de qué va el artículo? ¿Cuál es la novedad? En un momento en el que los rankings son herramienta clave para decisión académica, el estudio aborda la necesidad de entender su significado y optimizar su uso. Con un PCA, fijaros, esto es la novedad, la prioridad temática, y aquí va a empezar a decirnos Dani los resultados. Es decir, la metodología. Con un PCA se determinó que a pesar de sus diferencias metodológicas, los rankings convergen en bla, bla, bla. Cada uno de los elementos, Dani le ha hecho una frase. No os calentéis la cabeza. Si queda suficientemente claro, no hay que enrollarse más. De hecho, es preferible ser sintético a enrollaros, porque cuando empecéis a enrollaros podéis cometer fallos o podéis camuflar la información clave, que cuando luego el comité se esté leyendo la información no vean de primera cuáles son los elementos importantes, que aparezcan pues dentro de un batiburrillo de cosas que impiden que se vea bien. ¿Qué viene después? Lo que hemos dicho, impacto científico. Aquí, por cierto, estáis viendo esta estructura así de tal cual lo presentó Dani. Cuando tuvo que rellenar los 4.000 caracteres, estaba esto tal cual puesto, no con negritas ni con los espacios, porque muchas veces pueden dar problemas, pero tal cual esta información. Impacto científico. Cita, 2 puntos. La aportación ha recibido un total, y así, simplemente. Y lo que estábamos comentando antes, la cita, pues dais la cita a día de la realización de la narrativa, te va a Web of Science. ¿Esta publicación cuánto tiene? Ah, mira, 4 citas en la Web of Science Core Collection. Perfecto. Pues, a ver aquí. La aportación ha recibido un total de 4 citas en la Web of Science Core Collection. En Google Scholar tiene tantas citas. No tenéis que hacer un recorrido por toda la base de datos. Con que miréis Web of Science o Scopus, no digo Web of Science o Scopus y Google Scholar, que es la que suele aportar el número de lo que es la horquilla máxima, más que suficiente. Después comentabais, ¿dónde puedo ver información de la cita o los indicadores de impacto normalizado? En Scopus te aparece justo al lado de la cita, pero en Web of Science te aparece aquí en este botón que pone Open Comparison Metric Panel. Pincháis y aquí te viene el CNCI, que es el impacto normalizado, y aquí te viene incluso el percentil. De hecho, fijarte, tiene estos simbolitos que te indican si es positivo o negativo. Si estos indicadores te aparecen mal, si te aparece por debajo del percentil 50, si te aparece por debajo del CNCI 1, no lo indiquéis. Que hay gente que dice, porque como esto la gente lo utiliza usando la IA a lo bestia, le dan a la IA todos los indicadores, pero la IA, claro, dice, tengo un CNCI de 0,5, que es que básicamente ha recibido la mitad de la cita esperable. Pues es un indicador horrible, pero cállate antes que comentar indicadores que van a restarle. Si lo tienen mal, pues no se comenta o se busca en otra base de datos. Pero bueno, ahí donde aparecen. ¿Dónde podemos sacar más información? Como por ejemplo, comenta aquí Dani con los esenios. Disculpa, aquí. Como por ejemplo, las citas que ha recibido en los últimos años, o dónde procede, o el sitio de la misma interfaz. Aquí, como digo, aparecen las 4 citas, aquí indicador normalizado, y por ejemplo, aquí te dice dónde se ha aceptado el artículo. Una persona lo ha aceptado, bueno, un trabajo lo ha aceptado como background, como base fundacional del artículo o parte introductoria, y otra persona como parte de discusión de sus resultados. Eso se puede comentar tal cual lo estoy haciendo yo ahora mismo. Según Web of Science, un artículo lo ha aceptado aquí y otro en otro sitio. ¿Dónde más podéis sacar información? Pincháis en la cita. Como digo, en Scopus es exactamente igual. Pincháis y se abre. Y aquí a la izquierda podéis ver información agregada. 3 citas de las 4 vienen de 2026. 4 de las citas vienen de artículos. Aquí podéis echar un vistazo a los autores, que por ejemplo, como son de vuestro campo, podéis destacar a investigadores relevantes. Por ejemplo, aquí yo conozco justamente a Chichao, que es un indicador chino que estuvo en un centro de alto prestigio. Pues se puede comentar tal cual. Una de las personas que la ha citado es este investigador destacado, bla, bla. O, por ejemplo, podéis ir aquí a la parte de países y decir, mira, es que todas las citas son internacionales, no hay ninguna cita, bueno, aquí habría que desplegarlas todas, ¿no? Pero ya me entendéis, ninguna cita viene de España, todo es impacto internacional. ¿Qué más podemos comentar? Las revistas. ¿Qué más podemos comentar? Departamentos específicos. Pero toda la información viene de aquí. Es cuestión de echarle un vistazo y ver qué quiere y qué puede argumentar. Porque a veces queremos comentar algo, pero los indicadores no lo fundamentan.
Aquí, por ejemplo, para mí sería muy fácil con esta publicación decir que tengo un impacto internacional, porque todas las citas vienen de fuera, destacar incluso 2 de ellas de Países Bajos, 2 de China, una de Inglaterra, ya, como queramos destacarlo, e incluso pues podemos decir aquí, bueno, si hubiera grupos de autores, que en este caso esta publicación no, pero bueno, en este caso que ya ni más cuestiones, pero con básicamente mirar aquí los países, los autores o alguna revista, por si acaso está estando una de las grandes revistas del área, es más que suficiente, no os calentéis más la cabeza. Yo, por ejemplo, una cosa que hago muchísimo en Sesenio es que si una persona se presenta una publicación de hace 10 años y la publicación se sigue citando actualmente o hace muy poquitos años, lo destaco. El artículo tiene 50 citas y todavía tiene vigencia porque en los 2 últimos años ha recibido citas. Ya es cuestión de ver lo que tenemos a nuestra disposición y cómo podemos plasmarlo en la narrativa. Pero no hay que dar tampoco muchas vueltas ni calentarse la cabeza. Lo que buenamente aparezca en cada caso. En los factores de impacto, lo hemos estado comentando en el chat. Siempre, siempre, siempre sesenios, proyectos, acreditaciones, el año de la edición del JCR o SJR, la marca el año de publicación. El artículo se publicó online en 2024, pero la versión final 2025. Pues en ese caso, queda un vacío, bueno, un vacío no, está recogido que más o menos te puede servir de los dos. Pero en el resto de casos, es siempre el año de publicación. Es que el artículo de 2026 y, claro, todavía no ha salido la edición del JCR. Pues en ese caso mira la más reciente, que es la de 2025. Pero no, si va a presentar una publicación de 2020, no se mira nunca el JCR 2024, se mira siempre el 2020, ¿vale? Salvo esos casos que, como digo, te dan pie a utilizar una versión u otra, simplemente eso. Se mira el JCR, si sale la cosa muy mal, se mira el Simago John Larran y ya está. En vuestro caso es que no hay más índices que estén reconocidos o que tengan la relevancia que tienen esos dos. Y bueno, aquí, por ejemplo, también indica Dani el uso, eso depende de cada publicación. Yo en este caso, esta publicación, por ejemplo, si me voy aquí a Web of Science, a veces en la propia Web of Science te indican por aquí las visitas que ha tenido. Mira, último acceso en Web of Science, se puede meter como indicadores de uso o incluso podéis acceder a la publicación y dependiendo de la revista te pueden venir indicadores de acceso. En este caso creo que aquí en Information no sé si viene o no. Eso sí que depende de cada caso. No, tampoco os preocupéis si aparece bien y si no, pues nada. Además, como tampoco hay mayores elementos para compararse o para posicionarse, pues... Ah, mira, aquí, Biometrics. No. Ah, sí, mira, 516 visitas. Pues ya está. Eso lo pondría como métrica de uso. Impacto social, lo que comentaba. Para mí, lo más sencillo es ir aquí a app.dimensions, os logueáis, que es gratuito, busquéis la publicación y si la publicación aparece al metric, que son los indicadores de impacto social, todo lo que ahí aparezca. Nada más. Es una cosa que todavía están a ver, que todavía estamos un poquito intentando descifrar qué significa, cómo se interpreta, pero los indicadores son básicamente los que aparecen aquí. ¿Que no aparecen en Dimension y al Metric? Pues no vamos a ResearchGate, no vamos a Scopus, pero en los 3 o 4 sitios en los que podemos rascar, las plataformas de impacto social. Pero siempre tiene que ser indicadores cuantitativos. Y como os comentaba con lo de uso, si hay, perfecto, si no hay, pues intentar rascar o argumentar algún elemento, pero no todas las publicaciones suelen tener este tipo de indicadores. También dependen un poco de vuestra proactividad, de la relevancia, del tema, pues se ha distribuido en algunos canales concretos, pero nada más. Y por último, tocaría la parte de ciencia abierta, que por ejemplo, fijaros, aquí lo que indica Dani, lo primero, el trabajo está en diferentes repositorios, está por ejemplo en Archive, está en el repositorio de la UGR y la licencia con la que se encuentra. Aquí debajo había otra publicación que Dani creo que incluía más información. Aquí, por ejemplo, los repositorios, aquí, a ver si la encuentro. Repositorio. Ah, mira, aquí. Por ejemplo, esta publicación tiene materiales complementarios que están en Fixer o están publicados en alguna plataforma, pues también lo indica. Como decía, datos, metodología, resultados. Está registrado, no sé, incluso está registrado como dentro de este Clinical Trial, en la base de datos clinicaltrial.gov. Pues puedes meterlo si te complace, porque al final es información que hace extensible a toda la comunidad de forma transparente, pero se trata de esa información, no decir el trabajo está en acceso abierto.
Es una cosa que puedes comentar sin más, como por ejemplo aquí dice Dani, porque el artículo está en Plug One con Creative Commons, pero lo relevante es lo que viene detrás de todo ello. En un repositorio, con estos materiales, y eso es lo que ahí aparece. ¿De acuerdo? Pues, Dani, visto que ha ido tomando notas, no sé si quieres que comentemos algo en concreto. Pues no, vamos a ver. El impacto social, los que has dicho que los diseños son indicadores cuantitativos. No es lo mismo, ¿eh? Aquí es lo mismo. Hay que poner indicadores cuantitativos y también casi cualitativos, ¿eh? Pero mira, os he puesto aquí, voy a compartir, atenta aquí, mira, creo que era ese, ¿no? A ver. Lo puedo abrir yo aquí también. Ahí tenéis el curso que ha dado cada Wednesday, o esta parte de cada Wednesday, 20 minutos, lo tenéis en 2 horas, ¿vale? Ahí en ese enlace explicamos exactamente lo mismo, ¿vale? Pero la parte de impacto social se pone justamente después del impacto científico, ¿vale? Tal y como aparece en el guión ese previo. Mira, ahí podéis encontrar también lo de los indicadores y todo eso que justamente del impacto social que está comentando más. A veces, por cierto, también en la propia página del artículo vais a encontraros en la parte, por ejemplo, aquí de métricas, que te dicen aquí Almétrica, y te viene ya el enlace a esta plataforma que se llama Almetri. Pues pincháis y lo revisáis. Pero no os preocuparos mucho. Sí, perdona, Monse. Sí, yo lo que iba a hacer es llegar a la misma plataforma, pero desde Dimension. Yo aquí cojo el DOI, como digo, me registro aquí en app.dimension.ai, busco por DOI la publicación para revisar si tiene Almétrica y podéis encontrar si me aparece aquí el indicador de Almetri, ese circulito que se llama Donut Almetri, aquí, aquí, o el indicador de Almetri, se pincha y ya tiene aquí la plataforma. Por cierto, que lo comento siempre y con los bibliotecarios no tenemos forma de que esta información se quede. Cuando entréis en esta plataforma o en cualquier otra de impacto social y veáis que aparece citas, eso no es indicador de impacto social, eso son citas. Lo que pasa es que te la ponen para contextualizar. Tenerlo en cuenta porque la gente lo suele meter. Como la gente lo que suele hacer es esto, copio, pego. No, al menos entiende un poquito que estás copiando y pegando, que si no esto es una auténtica locura. Bueno, pues si os parece, cerramos ya aquí, ¿no, Isabel? Así un poco acelerado todo. Sí, porque no queremos robar más tiempo, que sé que la gente que asiste tiene las agendas muy apretadas. Bueno, tenemos un montón de información. Tenéis mi correo si os puedo ayudar en cualquier cosa. Sabéis que es documentación@fisabio. Y ya está. Enseguida, dentro de muy poquito, los volvemos a tener aquí. Nos vemos próximamente. Oye, pues muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte desde Granada. Muchas gracias. Ánimo. Hasta luego. Hasta luego.